A esta hora de la tarde saludamos al teniente coronel Julián Huitrago Cubides del Centro Cibernético Policial Colombia. Bienvenido a Debates, ¿cómo le va? Oscar, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación a toda su audiencia. Muy buenas tardes. Un gusto saludarlo, teniente coronel. ¿Qué es delito cibernético? Los delitos cibernéticos son los contemplados en la Ley 1273 del año 2009, los cuales protegen la información, los datos. Es todo lo que protege y atenta contra la información. Son 9 delitos informáticos. Y es importante mencionarle a la ciudadanía que hay que diferenciar cuando se utilizan medios tecnológicos, medios digitales para cometer los delitos tradicionales, por ejemplo, como las amenazas. Las amenazas se realizan por correos electrónicos, se realizan por redes sociales, se están utilizando todos estos dispositivos para cometer amenazas, no delitos informáticos o delitos cibernéticos. Lo mismo ocurre en las estafas. Estamos viendo bastante contenido que circula en las redes y en la internet para engañar a las personas, para que realicen consignaciones, para que no reciban productos. Y este sigue siendo el delito de estafa. Se comete con medios tecnológicos. Entonces aquí es importante, Oscar, hacer una diferencia entre los delitos informáticos y los delitos que se cometen o donde se utilizan medios tecnológicos. ¿Cuál es esa diferencia, teniente coronel? La diferencia es que la información es el fin y en otro la información es utilizada como medio. Es decir, se utilizan dispositivos electrónicos para cometer delitos tradicionales, pero en los delitos informáticos lo que se busca es afectar esa información y afectar los datos. Por ejemplo, la violación de datos personales, que son utilizados para cometer otras conductas. Ahí hay un delito informático. O cuando, por ejemplo, nos hacen una transferencia no consentida de activos que se utilizan por medio de la red. Este es un delito informático. O cuando nos realizan un hurto por medios informáticos. Es de esta manera que se determinan cuáles son las conductas que son o no delitos informáticos. Por ejemplo, otro delito informático es la suplantación de páginas web o la utilización de software malicioso, que es lo que se requiere por parte del delincuente informático para obtener información. Recordemos que la principal arma de los delincuentes informáticos es la información. Teniente coronel, en lo que ha corrido el año 2020-2021, ¿cuántos delitos informáticos se han registrado a la fecha en Colombia? Para dar respuesta a esa pregunta, Oscar, quiero decirle a la comunidad, quiero decirle a la ciudadanía que hoy son millones de transacciones exitosas que se realizan por medios electrónicos y que el 70% se hacen por la banca móvil, otro tanto se hacen por la internet. Son millones los procedimientos a nivel de digital que son totalmente exitosos y tienen toda la seguridad. Nosotros registramos miles de casos en este sentido de los delitos informáticos, de lo que nos está reportando los ciudadanos a través del CAI virtual, 24 horas, 7 días a la semana, y los que están siendo registrados en el sistema de denuncias que está articulado con la Fiscalía General de la Nación en un aplicativo que es a denunciar y también lo que se hace de forma física. Entonces, hoy tenemos que estos delitos no, digamos, en el tema de las denuncias, en estos 2 años no tienen más de 50.000 denuncias respecto a estos delitos. ¿Por qué sucede? Se presentan, pero ese suceso o ese nivel de denuncia pues es mínimo frente a los millones de transacciones exitosas que se realizan. Ahora bien, ¿qué quiere decir la denuncia? La denuncia es un sistema para que de manera articulada con la Fiscalía General de la Nación se hagan investigaciones. Es decir, que todo lo que se denuncia no es delito. Hay unas circunstancias de tiempo, modo y lugar que son valoradas por los fiscales y por los jueces para establecer si realmente se produjeron o no estas conductas. ¿Qué vamos a encontrar, Oscar? Que la principal manifestación o modalidad que se presenta en los delitos informáticos es la violación de datos personales y el hurto por medios informáticos. Es lo que estamos encontrando en este movimiento de las redes, en este movimiento de la Internet y lo que nos reportan a diario los ciudadanos, tanto en el CAI virtual como en los sistemas a denunciar. Teniente coronel Julián Huitrago Cubides del Centro Cibernético Policial, eh, ¿cuáles son los 3 o 4 delitos informáticos más comunes en nuestro país?
el hurto por medios informáticos, la violación de datos personales, la suplantación de páginas web, y es muy mínimo encontrar temas que ya son más sofisticados y que van contra la infraestructura crítica del país, que son las negaciones de servicios, que es cuando el delincuente informático empieza a enviar información y hacer todo lo que se conoce en las redes y en los medios como ataques cibernéticos. Se envían grandes cantidades de información para que estos servicios no funcionen. Y cuando no funcionan, pues causan un daño permanente a la sociedad, a la ciudadanía, cuando no sirven las páginas que son utilizadas por diferentes ciudadanos. Entonces, esto lo hacen ellos para mostrar que los sistemas tienen vulnerabilidad. Esto es lo que hacen los delincuentes informáticos respecto de la información y de lo que está sucediendo todos los días en el manejo de medios digitales y en este caso de las redes. Teniente Coronel, ¿en qué regiones de Colombia es donde más se presentan delitos cibernéticos? Donde más se registran, donde más se registran estos delitos o donde más se registran denuncias son las ciudades capitales. Estamos hablando de las principales, que es Bogotá, Medellín, Barranquilla, Cali. Encontramos una concentración importante de registro de denuncia, donde se obtienen todos estos datos, donde se están informando esta clase de delitos, porque también son las ciudades que concentran el mayor uso de los medios tecnológicos, el mayor uso de la Internet, de todos estos medios para poder, digamos, hacer toda una transformación digital de este mundo físico a lo virtual. Teniente Coronel, ¿qué señales le indican a uno? Ojo, ojo que ahí hay un delito informático. ¿Qué señales? La información. Cuando nosotros estamos siendo vulnerados en nuestros datos personales, cuando nosotros nos están utilizando nuestra identidad, están utilizando nuestros nombres, correos, números de teléfono, es cuando nosotros debemos estar en alerta de lo que está sucediendo. ¿Qué es muy usual en este tema del mundo digital? Que las personas han concebido un concepto de identidad virtual, que es conocido por todos como los avatar o los avatares. Entonces, todo este mundo, yo puedo como persona natural tener 20, 50, N número de identidades virtuales en la red, que es una situación que en algún momento se debería regular, porque lo virtual lo permite. Entonces, ahí es donde estamos nosotros teniendo, digamos, esos retos importantes entre lo que es la identidad física y una identidad virtual. Entonces, estas identidades virtuales pues se utilizan a partir de imágenes, de nombres que otras personas están accediendo en la red cuando nosotros las hacemos públicas para identificarse. Entonces, cuando nosotros estamos en los medios, en las redes, observando que hay información sobre nosotros que no corresponde a lo que realmente hacemos, disponemos, pensamos, es cuando debemos estar alerta que pueden estar usando nuestra información para estos delitos informáticos, cuando se nos está asignando, señalando de situaciones que no hacemos en la red. Entonces, es importante que sepamos y conozcamos todas estas modalidades para que podamos enfrentarnos a ese mundo que hoy nos llama de la virtualidad a lo físico, que hoy es real. Es así, Teniente Coronel, en esta época de pandemia donde todos estamos usando las redes sociales casi que las 24 horas del día, ¿en qué porcentaje aumentaron los delitos informáticos? Hay varios estudios, varias manifestaciones, las revistas, los textos bibliográficos, muchos coinciden en que se dobló, o sea, se incrementó en el 100%, otros hablan del 70%. O sea, lo cierto sobre este asunto es que hay una utilización masiva de los medios tecnológicos con el tema de la pandemia por el confinamiento o lo que muchos llamaron aislamiento, pero es el uso de todos estos dispositivos electrónicos para comunicarnos. Un aspecto bien importante en nuestra rutina es el teletrabajo. Entonces, esto también se masificó. El uso de estos medios tecnológicos para hacer todo un tema de video en vivo, de streaming, todas estas situaciones realmente se multiplicaron. Y nosotros hemos visto en las noticias, en los medios de comunicación, cómo esta información, este uso de la tecnología se multiplicó. Y cómo hoy nos dicen cuáles son los retos de las empresas, los retos de las personas, porque accedimos a estos medios, aprendimos a usarlos en pandemia, pero hoy nos están llamando a decirnos, aprendan a cuidarse. A las empresas les empiezan a decir, vamos a invertir en seguridad informática, porque muchas de las cosas que se tratan en una organización que son secretas,
o que son internas, pues están ya siendo divulgadas o difundidas por todos estos medios electrónicos, por todas estas capacidades de video en línea, de todos estos chats, de todas estas mensajerías, y por ejemplo, los archivos, la gestión documental de todas las oficinas, de las actividades económicas, negocios, pues ya no solamente están en un solo lugar o donde era la razón social, el domicilio de esa empresa, sino que esto ya se está trasladando a las viviendas, a los domicilios de las personas que trabajan en esa empresa. Entonces ahí tenemos unos retos bien importantes y este tema de la pandemia, sin duda, sin lugar a dudas, multiplicó el uso de las tecnologías. Teniente Coronel Julián Huitrago Covides, cuéntenos qué son las cadenas falsas en WhatsApp. Esta situación es algo muy complejo. Esta es una situación que llama bastante la atención porque así como utilizamos identidades virtuales, muchos piensan que la virtualidad sigue siendo no real. Y hoy nosotros como autoridades le decimos a los ciudadanos, le decimos aquí a la audiencia de Oscar, le decimos, lo virtual hoy es real. ¿Por qué? Porque cuando se tratan temas en la virtualidad, eso nos afecta emocionalmente, afecta a nuestra psicología. A muchos nos genera estructuras lógicas de pensamiento. Empezamos a hacernos una idea de lo que es la realidad física a partir de los contenidos que encontramos en la virtualidad. Entonces, muchas veces las personas cuando ya están observando un video o una imagen, lo dan por cierto. Muchas personas no están teniendo en cuenta el contexto en que se presentaron esos hechos y si realmente lo que se está transmitiendo obedece a lo que sucedió en ese lugar. Entonces, todos estos contenidos están siendo utilizados para transmitir sensaciones que permitan viralizar esos productos o que permitan viralizar esos mensajes, porque eso redunda en situaciones económicas o de influencia de muchas personas que han hecho del tema de la virtualidad un negocio, una actividad económica que es totalmente respetable. Entonces, ¿qué sucede? Cuando nosotros encontramos estos contenidos editados, cuando nosotros encontramos mensajes equivocados y nosotros no revisamos esa información, pues nosotros estamos haciendo parte de esas cadenas de desinformación. Esto se está presentando mucho en la mensajería instantánea. Entonces las personas están recibiendo un mensaje que le genera conmoción, incertidumbre, de pronto también le genera alegría o indignación, lo da por cierto y antes de verificarlo, lo que hace el ciudadano es cliquearlo o enviarlo de una vez a todos sus contactos. Muchos lo envían a todos y esto se multiplica y se viraliza en un momento dado y empieza a dar la vuelta, tanto que nosotros volvemos a recibir el mismo mensaje que nosotros en algún momento enviamos, y es cuando nos damos cuenta de que miles de personas o millones de personas recibieron estos datos. Ya después de que la información quedó ahí, de que la información fue transmitida de esa manera, pues ya digamos vienen procesos muy complejos para desvirtuar, para aclarar, para establecer si realmente lo que vimos, lo que oímos corresponden a los hechos, porque ya muchos lo dan por cierto. Y a partir de ahí es cuando nosotros nos hacemos una idea, nos hacemos una opinión sobre lo que sucedió. Y estas cadenas de desinformación por eso hacen tanto daño. Por eso estas noticias falsas hacen tanto daño a la imagen de las instituciones y a lo que nosotros somos como sociedad. Es lo que nos está sucediendo en la actualidad. Amigos, amigas, estos mensajes comerciales y volvemos con más en Debates. El virus no se ha ido. No bajes la guardia. No olvides tu kit contra el COVID-19. Lava tus manos constantemente. Usa tapabocas todo el tiempo y conserva la distancia. Recuerda, aunque estés vacunado, síguete cuidando. Un valle invencible es un valle que se protege. Gobernación del Valle del Cauca. Valle Invencible. Pásese a factura digital de Emcali y ganes este espectacular Kia Niro híbrido, 0 kilómetros último modelo. Regístrese en www.emcali.com.co y participe en el juego promocional. Emcali 90 años. En Emcali valoramos lo esencial. Autoriza Rifas y Juegos del Valle. Este 2021 en Cavaza continuamos con la firme convicción de que la agricultura es una de las mayores fuentes de progreso en el Valle del Cauca. Por eso nuestros comerciantes los invitan a la central todos los domingos, miércoles y viernes en el kilómetro 11 vía Cali-Candelaria.
porque cuando compras en Cavasa apoyas también al campo colombiano. Si tu bolsillo quieres cuidar, a Cavasa ven a comprar. La seguridad alimentaria depende de todos. Tú eres el héroe de esta historia. La revisión periódica es obligatoria y es tu responsabilidad. Solicítala a tiempo, 5 meses antes del plazo máximo permitido. Revisa en tu factura la fecha próxima de revisión y anticípate a solicitarla. GDO, tu conexión con una vida mejor. El virus no se ha ido. No bajes la guardia. No olvides tu kit contra el COVID-19. Lava tus manos constantemente. Usa tapabocas todo el tiempo y conserva la distancia. Recuerda, aunque estés vacunado, síguete cuidando. Un valle invencible es un valle que se protege. Gobernación del Valle del Cauca. Valle Invencible. Retornamos a debates con el teniente coronel Julián Huitrago Cubides del Centro Cibernético Policial. Estamos hablando de delito informático. Teniente coronel, ¿cómo hace uno para saber cuando una información es falsa o verdadera? ¿A qué página debe llegar? ¿O qué recorrido debe hacer uno? Nuestra recomendación es que debemos utilizar canales oficiales, los medios tradicionales, utilizar nuestros medios regionales, estos ambientes que ya han sido aceptados, que son conocidos y que sabemos cuentan con toda la seriedad para transmitir una noticia, para que no estemos pensando en temas conspirativos y empecemos a revisar esta clase de informaciones por las redes y por la medio del Internet. También hay varios validadores que podemos encontrar en la red, en la Internet, que son páginas y organizaciones que se dedican a establecer si existen o no contenidos falsos. Se permiten aclarar esta situación. Estas situaciones cuando se presentan diferentes distorsiones o mensajes equivocados. Pero aquí lo más importante como autoridad y como Policía Nacional es decirle a la ciudadanía que lo importante es que mide la otra cara de la moneda. Que cuando reciba una información no se quede solamente con eso para construir su opinión o su criterio. Nosotros le pedimos que es importante que revise otros puntos de vista, que revise los comentarios. Muchas veces en los comentarios empezamos a encontrar personas que dicen esto no es cierto, esto pasa por esto pasó así, esto sucedió de esta manera. Pero eso no quiere decir que un contenido sea o no falso o verdadero, pero sí nos da los elementos para que nosotros podamos crear una crítica sana, un juicio sano sobre lo que realmente está sucediendo en nuestro ambiente. Muchos ya conoceremos nuestro lugar, nuestros sitios, nuestra cultura, y vamos a entender que varios de estos contenidos pues no están ajustados a la realidad. Y eso no sucede cuando nosotros miramos asuntos de la misionalidad de las instituciones y cuando todas estas noticias afectan esa imagen y esa misión de lo que hacen las instituciones, que es totalmente contraria. Eso no llama la atención solamente de la ciudadanía, llama la atención de la misma institución, quien revisa los procedimientos y revisa todas estas situaciones para establecer que lo que se está reportando, lo que se están anunciando, sea realmente un hecho que conste de un peso, de una base argumentativa para establecer si es cierto o no. La institución es la primera y la que revisa esos contenidos para establecer lo que está sucediendo. Ya después viene la ciudadanía que dice, bueno, vamos a revisar si estos contenidos corresponden o no a lo que sucede en nuestro lugar de trabajo, en nuestra vivienda, en lo que pasó durante los últimos días. Y vamos a encontrarnos que varias personas, no solamente las autoridades, sino también en las redes muchas personas desvirtúan eso y hay gente que se dedica y hay gente que estudia los videos, estudia las imágenes y se vea, esto no ocurrió así, esto fue de esta manera, esto fue de otra forma. Y muchos vamos creando ahí esos conceptos. Por eso es importante decir que hoy, frente a todo este tema de las redes sociales, pues hay bastante desinformación, hay bastantes contenidos que son editados y que de lo que estamos seguros como autoridad es que esos contenidos equivocados tienen un propósito. Y ese propósito es viralizar, ese propósito es conmocionar, ese propósito es incitar, ese propósito es promover movilizaciones de las personas y es generar toda una situación de incertidumbre y en muchos casos el caos. Es lo que estamos encontrando, Oscar. Ya para finalizar, teniente coronel, ¿qué persona o grupos de personas, si son descubiertas con delitos informáticos, a qué se ven sometidas con la justicia colombiana?
Claro, aquí las personas tienen que ser muy cuidadosas del vocabulario, del léxico que se está usando, porque muchas personas, por la posición, si son líderes, si son personas que influencian a otras personas, pues este vocabulario y esta forma en cómo se expresan, pues tienen que tener unos soportes, tienen que tener unos argumentos ciertos para señalar, para indicar que otras personas, por ejemplo, afectan derechos humanos o que otras personas están haciendo diferentes situaciones, porque esa viva voz de personas que influencian a otros arrastra, jalonea, o sea, eso lleva a que otros cometan diferentes acciones. Y entonces aquí quiero hacer una claridad para todos y en especial para los jóvenes. Muchas veces nos dejamos llevar de todos estos sentimientos, de todas estas emociones en grupo y creemos que esas emociones nos justifican y nos dan el aval para que podamos cometer actos donde estamos dañando bienes públicos, bienes privados, donde estamos incendiando, donde estamos bloqueando vías para no permitir la movilidad rutinaria, la movilidad a la que otras personas tienen derecho. Y aquí es importante nosotros decirle a estos ciudadanos que aquí la responsabilidad es individual. Cuando los jueces y los fiscales revisen esta información, revisen todas las investigaciones, las sanciones no van a ser a los grupos como tal, sino va a ser a cada individuo. ¿Usted qué realizó? ¿Usted cómo realizó? ¿Por qué lo realizó? Y este es el motivo, esta es la sanción que tenemos para señalarlo sobre estos hechos. Y aun cuando son influenciadores, porque cuando son influenciadores y llevan todas esas personas, pues están incitando a que otros hagan actos que no corresponden a lo que hoy está señalado por la Carta Política de Colombia, lo que nos protege en esos derechos fundamentales. Entonces, ¿qué sucede, Oscar? Lo que sucede es que todos estos comentarios, todas estas situaciones, además de instigar a delinquir, lo que hacen es llamar al pánico, generar toda esa zozobra, esa incertidumbre. Y pues con un solo clic ya estamos desde el sur o al norte de la ciudad. Del otro lado ya estamos informando, inclusive está en el departamento, ya está toda la información. Entonces estamos transmitiendo contenidos que realmente nos incitan y nos movilizan. Y en varios de los casos, pues nos estamos dando cuenta que no solamente generan pánico, sino que también hacen destrozos, incendian, derrumban monumentos. Y estos ya no son actos propios de una manifestación, sino son actos de terror. Porque lo que está haciendo todo esto es quitándole a las personas esa sensación de seguridad. Nos están quitando esa sensación, nos están llenando de zozobra y de incertidumbre frente a todos estos eventos. Y las personas piensan que las palabras no tienen fuerza. Entonces es importante que se midan, porque muchos creen que solamente es armar una identidad virtual, armar un perfil de estas situaciones o poder tener el derecho o la licencia para decir muchas cosas por la virtualidad, porque se cree que esto no es real. Y resulta que esto es real cuando lo vemos en esos eventos donde han pasado todas estas novedades. Entonces, ese es mi principal comentario, Oscar, sobre lo que está sucediendo y sobre estos términos en medios virtuales. Además, Teniente Coronel, no olvidemos algo, el acompañamiento que debe darle un adulto a un menor cuando está frente a un computador o frente a un celular, o el acompañamiento que debe darle un padre de familia, una madre de familia a su niño cuando está frente a un aparato de estos. Sí, y hay un llamado muy especial, Oscar, porque estamos subestimando la tecnología. En muchas familias somos dados a decir, no, es que mi hijo ya sabe programar, él maneja mejor el celular que yo, el computador, y entonces les dejamos eso allá a ellos y pareciera como si ellos ya, además de aprender a usarlo, ya hubieran aprendido a defenderse, a cuidarse de lo que está pasando en esa situación. Y resulta que hay muchas cosas que están sucediendo con los menores en las redes, donde están ellos siendo usados por personas seguramente mayores, otras personas que influencian sobre ellos para propósitos a veces no tan santos, no los mejores, y está sucediendo que por ahí se nos están llevando a nuestros hijos, los están llevando con situaciones. Y muchos de los niños en estos medios virtuales, como piensan que esto no es real, ellos empiezan a confesar cosas. Ellos empiezan a hacer cosas delante de un ordenador, de una pantalla, y empiezan a transmitir contenidos que no corresponden. Entonces, esto después es utilizado por los delincuentes informáticos para poder extorsionar a los menores, para poder atentar contra ellos. Y cuando eso sucede, pues realmente ya hay un daño sobre el niño.
y es donde lo virtual ya es real. Y nosotros le pedimos mucho a la comunidad, a la ciudadanía, a su audiencia, Oscar, que por favor como padres no subestimemos la fuerza que hoy tienen todos estos medios digitales, donde debemos estar pendientes de nuestros hijos porque hay que enseñar a cuidarse en esos entornos. Se me quedaba un último interrogante. ¿Ustedes también operan a nivel internacional? Para este tema del ciberdelito, de todo lo que llamamos el ciberespacio, no hay fronteras, porque un comunicado hoy puede estar al otro lado del mundo. ¿Y qué sucede con eso? Nosotros acá tenemos las capacidades para relacionarnos estratégicamente con entes internacionales. Tenemos las capacidades para tener todos estos convenios que nos permiten compartir información. Y por ejemplo, en lo que hablaba Oscar sobre los niños, pues tenemos unos tratados muy importantes sobre todo lo que es la comercialización de material de abuso sexual infantil, donde los estados protegen mucho al menor, donde los estados protegen mucho a la niñez para que haya un desarrollo normal. Entonces, todos estos temas de contenidos que se transmiten de un lugar a otro, pues están siendo detectados, están siendo informados a las diferentes policías, en este caso a nuestra Policía Nacional, para que se pueda de manera articulada con la Fiscalía General de la Nación realizar las investigaciones. Entonces, hay todo un relacionamiento estratégico, tanto nacional, pero también internacional, que es muy fuerte desde el Centro Cibernético Policial. Teniente Coronel Julián Huitrago Cubides, del Centro Cibernético Policial, si desea agregar algo finalmente, si desea acotar algo a este interesante tema, con mucho gusto lo escuchamos aquí en el suroccidente colombiano. No se deje usar. Cuide su imagen cuando envíe un mensaje. No haga parte de las cadenas de desinformación. Rompa la cadena. Realmente esto nos está haciendo mucho daño. No le hace daño a la institución policial, le hace daños a todo el país, a lo que somos hoy como colombianos. Muchas gracias al Teniente Coronel Julián Huitrago Cubides del Centro Cibernético Policial. Muy amable, Teniente, y hasta otra oportunidad. Muchas gracias, Oscar. Muy amable por la invitación. Feliz tarde. Amigos, amigas, no se retiren. En segundo volvemos con más En Debates.